Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Agudo Opina. Agudo Opina. Yo soy el pueblo. Yo soy el pueblo. Bueno, la realidad es que mirando todo este ámbito político en Colombia, la realidad es que en Colombia ha sido gobernado mucho tiempo por unas élites políticas que son las únicas que han gobernado este país. Por primera vez, un gobierno diferente a las élites políticas llega a la Casa de Nariño. Por primera vez. La realidad, vamos a hablar de dos temas importantes, de algo que pasó en Ecuador, pero que también podría pasar en Colombia en los próximos años, sobre todo en el 2026. Hay que tener en cuenta, antes de comenzar este videito y hablar, hay que tener en cuenta que las personas en Colombia votan por tres motivos principales que los motivan, ¿no? Uno es la teja de zinc, el bulto de cemento o los 200.000 pesos por ir a votar. La otra motivación es por el discurso o el manejo de oratoria de las personas que se quieran elegir en Colombia a los cargos de elección popular. Esa es la purita realidad y son los tres motivos por los que la gente en Colombia realmente vota. La realidad es que el 2026 está un poco complicado, debido a que la Colombia humana, lo que se llama Colombia humana, pues ha cometido un error muy grande y un error que se puede ver a la legua. La mayoría de personas que votan por proyectos políticos como la Colombia humana lo hacen por las personas, no votan por un logo político más que todo, votan más por las personas o por el proyecto. Este proyecto se podría ver reflejado en la oratoria de la persona que quiera aspirar al cargo de elección popular, sobre todo en lo que se llama Colombia humana. Lo otro que votan es por personas que llenan un mensaje. Un ejemplo, personas que llenan un mensaje, yo quiero llegar al Congreso o quiero llegar a tal cargo de elección popular porque voy a presentar estas propuestas. Pero ya ha cometido el primer error que ha cometido la Colombia humana, ha sido cerrar las listas al Congreso de la República. Cerrar las listas al Congreso de la República es cerrarle la posibilidad a que muchas personas lleguen a los cargos de elección popular y personas que quieran trabajar por este país. Ya lo hemos visto, en el momento actual era para que la Colombia humana como movimiento político fuera tenido la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Cali y de las principales ciudades y haber tenido mayorías en los consejos. La realidad es que esto no lo, pero es bueno que esto yo lo vean hasta el final, lo compartan mucho porque esto no lo van a escuchar ni en los medios alternativos y mucho menos en los medios tradicionales. Porque esta es la purita realidad de lo que está pasando y lo que podría pasar el 2026. La realidad es que con esto de las listas cerradas ha hecho que Colombia Humana haya perdido mucho poder. Estamos hablando de Colombia Humana, ¿no? No estamos hablando de Gustavo Petro, no estamos hablando de Colombia Humana en este momento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en Colombia Humana? ¿Por qué no se logra? Si ustedes analizan, todas las listas a nivel de alcaldías fueron cerradas. Le cerraron la puerta a muchos liderazgos. Por ejemplo, en Cali hay una persona que iba para el consejo, se llama William Suecia, bueno, él es tuitero, tiene muchos seguidores en Twitter, hace trabajos sociales con habitantes de calle, con otras personas, y esta persona quedó por fuera. Esta persona quedó por fuera literalmente de las listas a los consejos, al consejo de Cali. Y mucha gente de ese rango, gente del pueblo que trabaja por el pueblo, quedaron por fuera. Eso es lo que hace la lista cerrada, dejar la gente por fuera. O si no, pregúntenme ustedes por qué en las elecciones presidenciales, a pesar de haber 11 millones de personas que votaron por Gustavo Petro, ¿por qué el Consejo no se logró la mayoría en el Congreso? La realidad es que el Congreso se perdió el 50% del Congreso y quedó, ¿para quién quedó el Congreso? Para la politiquería en Colombia. ¿Qué son los que no han dejado pasar los proyectos que no son de Petro como quieren darlo a entender? Son proyectos del pueblo, porque es que Colombia necesita una estructura tanto en seguridad
necesita estructura en salud y necesita nuevas reformas para poder mejorar, que eso no va a ser para Gustavo Petro, sino para nosotros, el pueblo. Y esa es la purita realidad, pero si no hay un congreso fuerte, pues los proyectos los van a tumbar como ha pasado. Y parte de eso también ha sido por la Colombia Humana y parte de eso también ha sido por este proyecto. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sucedió? Al cerrar las listas del Congreso de la República, ¿qué hizo la gente? Fueron y votaron por JP Hernández, por Catherine Buina o Catherine Miranda y otros. Otras personas ni siquiera votaron por el Congreso, a pesar de haber 11 millones de personas que votaron por el presidente, pero ahí no tenemos en cuenta. ¿Por quién votaron? Votaron por Gustavo Petro. ¿Qué significa eso? Votaron por una persona. ¿Por qué votaron por Gustavo Petro? Por el nivel del discurso, y lo que él dice y hace son cosas que benefician al pueblo realmente. El nivel de oratoria de Gustavo Petro, hemos dicho, es el mejor que hay en Colombia. Entonces, por eso, pues mucha gente votó, pero votaron por la persona y por los proyectos que él llevaría a cabo, que no lo han dejado porque el Congreso no ha dejado llevar estos proyectos, que si se llevaran a cabo serían muy buenos para nosotros, el pueblo. Esa es la purita realidad. ¿Para qué vamos a hablar basura si Colombia ha sido gobernada por una clase política que no ha hecho nada por nosotros, el pueblo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Óigame, ¿cuántas obras ha hecho la politiquería en Colombia? Tras de perseguir vendedores ambulantes y a todo el que trabaja, pues no ha hecho nada. Esa es la purita realidad. Y eso podría volver en 2026 a la presidencia de la República si siguen con las listas cerradas en el pacto histórico. Porque la gente vota por proyectos. Lo que yo digo, la gente no vota por logos. La gente vota por los tres motivos que marqué al principio del video. La gente por lo regular no vota por un logo. Por eso fue que no se logró. Imagínense, no se lograron mayorías en Cali. En Cali no se logró la alcaldía, que fue el epicentro del estallido social, que era donde fuera lograda la alcaldía, a lo menos por los sectores progresistas. En Cali se fuera logrado la mayoría del consejo, por los sectores progresistas, pero ¿quién llegó allá? Llegó el señor Andrés Escobar, es que se llama, bueno, llega al consejo. ¿Por qué llegan este tipo de personas a los cargos de elección popular? Primero, la lista cerrada le cierra las puertas a muchos liderazgos que deberían estar en los consejos y en el Congreso de la República. Segunda parte, mucha gente no vota por las listas cerradas y toman la decisión de votar en blanco o abstenerse de votar por el Congreso de la República o los consejos. Al haber menos votantes, ¿qué pasa? Pues va a ganar el que compre los votos. Y al ganar el que compre votos, pues va a ganar la corrupción. Va a ganar la politiquería y la corrupción. ¿Y qué va a pasar? Pues van a llegar allá no a trabajar por el pueblo, sino a embolatar los recursos del pueblo. Y eso es lo que hemos vivido en Colombia durante muchos años. Y si el partido que se confía que abriría las puertas para que el pueblo real de entrada le cierra las puertas cerrando las listas, pues es muy difícil así. Y eso podría peligrar el 2027, que la politiquería vuelva a sentarse en el trono. ¿Por qué digo esto? Porque fue que ya se vivió. En Ecuador se vivió. Imagínense, en Ecuador había una pobreza, mejor dicho, en la verdad que la pobreza se asomaba por las ventanas y lo miraba uno hacía. En el Ecuador una pobreza que daba miedo. Para organizar el país le costó a Rafael Correa Delgado 10 años aproximadamente, 10 años para organizar el país de Ecuador. Pero resulta que en su mismo partido político se le infiltraron y el infiltrado pues llegó a la presidencia y tumbó todo. Si es que era que en Ecuador había dinero como un berraco, en Ecuador se movía el turismo, eso se veía turismo por un lado, recursos por otro, y eso le costó 10 años por organizarlo. Las hidroeléctricas, todo eso estaban vendiendo energía para Colombia, para Perú, se vendía la energía de Ecuador a estos países, a Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Pues llegaron otros gobiernos que tumbaron todos los programas y proyectos sociales, y ahorita Ecuador volvió otra vez la pobreza, volvió otra vez al retraso y todo. Que eso es lo que ha habido en Colombia. Entonces, eso, imagínense, a pesar de haber hecho tantas obras, tantas cosas, este señor inclusive le hicieron juicios políticos que le tocó salir de Ecuador, le tocó salir. Y lo que ha pasado en Ecuador, que ahorita en Ecuador lo que hay es la pobreza ni la berraca. Ecuador volvió al pasado. ¿Qué pasaría en Colombia si llega la politiquería? Ahora vámonos para Colombia. En Colombia si llega la politiquería, pues volveríamos al pasado.
volverían otra vez esta cosa de falsos positivos, volvería otra vez la pobreza, que no se ha superado, porque es en 4 años es complicado. Es complicado, se están haciendo pinitos y se está trabajando a medias porque el Congreso no deja, todos lo tumban, todos lo sabotean y es muy difícil trabajar así en la realidad. Es muy difícil gobernar un país de esa forma. Pero también si analizamos a fondo, también el mismo culpable de todo esto, pues también es el mismo pacto histórico, porque al cerrar las listas, pues cierran las oportunidades de que gente del pueblo llegue al Congreso, de que la gente que se va a hacer elegir, pues presente sus propuestas, programas que van a hacer, que se hagan escuchar en las calles, ya toma la decisión si vota por este, vota por el otro. Entonces habría un abanico de candidatos, el cual podría nosotros, el pueblo, tomar la decisión en una lista abierta del pacto histórico, ¿no? Pero como el pacto histórico no abre la lista, pues toca irse para otro lado, a buscar a ver otros candidatos a apoyar. Y eso debilita, porque si las listas hubieran sido abiertas, el pacto histórico tendría más del 50% del Congreso que necesita para poder que pasen los proyectos sociales que son del pueblo, y no son de Petro, repito. Pero con esa encerrona de listas es muy berraco, y está peligrando de que la presidencia se pierda como como se perdió la alcaldía de Bogotá. Es que Bogotá, recordemos que Gustavo Bolívar quedó en el tercer lugar, no quedó ni en el segundo siquiera. Gustavo Bolívar se pegó una quemada ni la berraca. Y si usted analiza, ¿y quién ganó? Eso fue como entregarle la presidencia a Carlos Fernando, la alcaldía a Carlos Fernando Galán. La lista cerrada fue entregarle la alcaldía a Carlos Fernando Galán. ¿Para qué vamos a hablar basura? Eso fue la realidad. Eso es lo que hizo la lista cerrada. ¿Cuántos concejales tiene pues Colombia Humana? ¿Cuántos concejales hay? Hay creo que 4 concejales, 4. De 45 concejales hay 4 en Bogotá. Bueno, de 45 y 4 del proyecto político. 4 concejales que hacen lo mismo y nada, lo mismo. En el Congreso creo que hay 20 congresistas de él. Y son 200, pero son ciento y pico, como lo están los curules. Es que eso hay un poco de curules ahorita, los curules de paz y todo. Porque las afrodescendientes eran 100 del Congreso, más las 6 curules especial eran 106. Pero como ahorita son las curules de paz, entonces no me acuerdo cuánto las de paz. Bueno, y en el Senado son 100. 100 más los 2 senadores indígenas, ¿no? Que hay entonces serían 102 senadores. Serían 102 senadores, o sea, son dos, estamos hablando de más de 200 y pico de senadores. Y la mayoría están en contra del proyecto, la mayoría van a sabotear, a hallarse por los cachos el proyecto, ¿no? Y entonces la politiquería pues nos está llevando ventaja en Colombia, esa es la realidad. Yo no sé por internet, es que internet lento, los talentos no deja bien. Entonces la politiquería pues en Colombia pues va llevando ventaja a mí. Ventaja, y si el pacto histórico no abre las listas, no le veo futuro, no veo futuro adelante. No, tú imagínate, Petro no gobierna 4 años, gobierna 3 años, porque es un año preelectoral. Este año es año preelectoral. Después llega un tiempo, si usted no sabía, llega un tiempo de que ya va a llegar un tiempo de que ya no pueden hacer nada del gobierno, ninguna obra social, no puede girar nada, porque es el tiempo de garantías. Y en tiempo de garantías electorales el presidente no puede prácticamente hacer casi nada, queda con las manos atadas, como dice, porque es un tiempo que ya queda un buen tiempo muerto. O sea, básicamente la presidencia llevaría un año y medio muerta la presidencia, porque ya no habría los proyectos. Bueno, entonces nos vemos en otro videito, gracias. Y recuerden, Agudo opina, yo soy el pueblo. María, por Dios.